esto de aquí. Bien. Vamos a dar un repaso general de lo que hemos visto hasta ahora. Ya si alguno de ustedes por algún motivo no ha estado en la auxiliatura, en una auxiliatura anterior, les recomiendo todos los videos que están ahí, todo por parte, de manera que ustedes puedan saber, no, mira, esto voy a ver en este video diagramas de secuencia, etcétera. ¿Ya? Lo que hemos visto estas últimas semanas, y es tema principal del examen final, ¿no? Porque obviamente también se va a ver todo lo que es Scrum, que también se tiene que repasar. Van a ser dos partes del lenguaje unificado. ¿Ya? No sé por qué no hablamos lenguaje unificado, pero así está. ¿Ya? Que son el flujo de trabajo, diseño e implementación. ¿Ya? Estos dos flujo de trabajo son lo que se está llevando hasta ahorita. Hasta ahora solamente hemos visto la parte de diseño, ¿verdad? Porque la verdad que es bastante extensa. La implementación tampoco no es que sea muy compleja, debido a que la mayor parte de esto en la implementación, si estamos hablando de PUS, bueno, es simplemente la codificación y algunas cositas. Y en el caso de Scrum, bueno, serían los sprints, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso de todos los diagramas que se ven en el flujo de trabajo de diseño. Primeramente, se tiene el diagrama de despliegue. ¿Ya? Cabe recalcar que en el flujo de trabajo diseño vemos todo lo referente a cómo se va a armar el sistema. Básicamente el esqueleto de lo que vamos a armar. Quiere decir que si yo agarro y hago el diseño de todo el sistema y se lo paso al programador, él tiene que leerlo y saber todo, ya saber qué nombre poner a cada clase, qué nombre poner a cada función. Ahí tiene que estar todo. ¿Para qué se hace esto? Para que haya una consistencia. Ya habíamos hablado que puede pasar en algún caso de un proyecto grande, que dos programadores se le ocurra la brillante idea de poner el mismo nombre en su función. ¿Qué va a pasar? Que a la hora de juntarlo todo, va a ver, bueno, ¿a cuál le hago caso? ¿A este o a este? Y sea como sea, uno de ellos va a tener que cambiar todo su código. Entonces, para evitar esto, se tiene que estandarizar. Es decir, bueno, vos vas a escribir barra rojo, barra inferior rojo y vos barra inferior verde. Si cada uno tiene un nombre diferente. Esto es para evitar problemas. ¿Bien? El diagrama de despliegue también ya lo hemos visto, lo vamos a dar un pequeño repaso. Este diagrama de aquí. ¿Bien? Trata de ver cómo tu sistema se va a comunicar con el exterior y de manera interna también. Si lo ven un poco más así a ojo crítico, esto vendría a ser como el modelo C4, el nivel 1 y 2, ¿verdad? Tenemos cómo se relaciona con el exterior, que es esta parte de aquí, y los componentes, y los contenedores, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos contenedores, es básicamente lo mismo. Contenedor, este ya es externo, ¿ya? Aquí podemos, si quieren pueden sacar una fotito aquí. La mayoría de los diagramas de despliegue son parecidos porque tienen un sistema que se conecta a un router. Bueno, aquí se conectaría directo a internet, a otro router exterior y al usuario que tiene un sistema operativo y tal vez un navegador o una aplicación. Aquí vemos está el cuadro interno. Aquí es el entorno de desarrollo, que en este caso lo hice en Fedora, ¿no? Pero puede ser en cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser aquí tienes que está en Java,
Tenemos la base de datos, cómo se llama. Bien. Ahora, cada cubito vendría a ser lo que es llamado un nodo. Bien. Un nodo es un gran objeto que puede albergar otros más pequeños. ¿Ya? En las líneas, nosotros colocamos qué protocolo estamos usando para comunicar. En el caso de que sea internet, es TCP/IP, ¿no? En el caso de que sea mail, es SMTP. Estos son los más utilizados. Entonces, ahí ven cómo se va conectando. Ahora, un nodo puede tener internamente otros nodos. Como tengo este nodo, que un nodo, ya saben, es como un paquete que contiene más cositas. ¿Ya? Por ejemplo, este tiene un nodo, esto es un nodo, ¿ya? Y siempre se le pone, sino también, entre esas, entre esas llavecitas, ¿cómo se llama? Pues, esas cositas triangulares. Se le pone qué es lo que representa ese nodo. ¿Sí? Puede ser un entorno de desarrollo, un sistema operativo. Aquí vemos que es un dispositivo, ¿no? Y abajo siempre se le pone el nombre. Entonces tenemos qué tipo de nodo es y cuál es su nombre. ¿Ya? Entre los tipos de dispositivos pueden ser variados. Pueden ser un dispositivo, entorno de desarrollo, entorno de sistema operativo, base de datos, etc. Y esto de aquí, lo que tienen esta llavecita a la derecha, son llamados componentes. ¿Ya? Los componentes son pequeñas piezas de las que está armado un nodo. Lo interesante, ¿cómo puedo determinar si es un componente o no? Que básicamente yo lo puedo sacar y debería seguir funcionando. Obviamente funcionaría de manera incompleta, ¿no? Pero todavía podría seguir funcionando. Entonces son como piecitas Lego que yo voy poniendo para armar lo que yo necesito. Bueno, eso a grandes rasgos es la arquitectura, el diagrama de despliegue, es este de aquí. Ya lo habíamos explicado, solamente estamos repasando. Después tenemos el diagrama organizado en capas. El diagrama organizado en capas, para hacerlo mucho más sencillo, a ver, vamos a hacer. Ya habíamos hablado un poco igual de esto, que tiene que ver con el tipo de arquitectura que tiene. El tipo de arquitectura que tiene tu sistema, ¿no? Puede ser de tres. Puede ser de tres. No. Puede ser de 3 capas o MVC. Obviamente hay otras arquitecturas de sistema, arquitectura de sistemas más, pero estos son los más conocidos. ¿Bien? Arquitectura de capa, como son 3 capas, tiene presentación, tiene la capa de negocio y tiene la capa de datos. ¿Ya? En MVC tenemos modelo, vista, controlador. ¿Ya? A ver, ahora, lo más común que vayan a hacer es que cuando estén haciendo su base de datos, ¿sí? Por cada tabla, ya que no sea una tabla, obviamente, por cada tabla es single tabla, pues sería por cada tabla unitaria, quiere decir, una tabla unitaria es aquella que es así, ¿no? Esto es una tabla unitaria, esto es una tabla unitaria. Cuando es una tabla asociación, esto no entraría, ¿ya? Por cada tabla unitaria que tiene tu sistema, ¿ya? Deberían tener uno de presentación, uno de negocio y uno de datos. ¿Ya? Por ejemplo, yo en mi tabla yo tengo tabla alumno,
tabla auxiliar y tabla clase. ¿Ya? Tengo esas tres tablas en mi base de datos. Por lo tanto, voy a tener 3 de presentación, 3 de negocio y 3 de datos. Así se le hace. ¿Ya? Si nosotros decimos cuál es la tabla de presentación del alumno, normalmente se le pone p.alumno. Si quiero ver la tabla de negocio de alumno, le pongo n.alumno. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta es la anotación. Ahora, si quiero ver, por ejemplo, la capa de datos de clase, sería d.clase. Por lo tanto, si yo tengo tres tablas en mi base de datos, obviamente hablamos de tablas unitarias, ¿ya? Deberían haber 9 paquetes, 9 paquetitos de aquí, en su diagrama. Bien. Ahora vamos a ver esa parte de aquí. Tendría que tener 9. Bien. Un diagrama organizado en capas simplemente trata de ver las 3 capas que existen. Bien. Tiene 3 lados. Así. Aquí, en la parte de arriba, van a ir todas los componentes de la capa de presentación. Aquí van a ir las de negocio y aquí las de datos. O en consiguiente, ¿no? Modelo, aquí, perdón. Aquí iría vista, controlador y modelo. Ya, son los 3 niveles. Normalmente se usa esta notación de acá. Bien. Entonces, todos mis componentes de la capa de presentación irían acá. Como tengo 3, ¿no? Aquí iría P alumno, aquí iría P auxiliar y aquí iría P clase, ¿no? Aquí iría N alumno, aquí iría N auxiliar, aquí iría N clase. Ya, aquí lo mismo, ¿no? De alumno, de auxiliar y de clase, pero también aquí en la capa de datos siempre estas se conectan con la base de datos. Ahí está. Y lo único, o sea, si ven bien es bastante sencillo, tengo que verificar cuántas tablas unitarias tengo y colocarlas como presentación, negocio y datos. Ahora, lo único complicado en este punto es ver cómo se relacionan, ¿no? Por ejemplo, la capa de auxiliar solamente se conecta con la capa auxiliar. La de alumno solo la de alumno. Pero para las clases, yo necesito saber qué alumnos están en la clase, qué auxiliar va a dar y qué clase va a tener, ¿verdad? Entonces estas 3 se están poniendo así. Ahora, ¿cómo se relaciona con la capa de datos? Bueno, mayormente es así. Es una y una. Solamente que aquí capaz, bueno, significa a quién modifica, solamente aquí a la capa alumno, a la capa de auxiliar y aquí a la capa clase, ¿no? Porque aquí, si bien recibo los datos de auxiliar y de alumno, solamente voy a crear nuevas clases. Entonces, más o menos va así la lógica y ahí. Bueno, esto sería un diagrama organizado en capas. Bueno, un diagrama organizado en capas, ¿sí? En vez de esto, su homónimo, en vez de, vendría a ser el modelo C4 también, ¿no? Que podríamos, en vez de los dos, utilizar el modelo C4. Bien,
Posteriormente tenemos el diseño lógico de datos. Esto ya es conocidísimo, la base de datos, el diagrama de la base de datos, diseño físico, esto ya también es sabido. El diagrama de secuencia, ¿no? Esto ya lo hemos visto también en la clase pasada, échenle una mirada, es bastante extenso este tema, pero solamente lo vamos le vamos a dar un vistazo sabiendo que es parte todo del flujo de trabajo diseño, ¿no? Seguimos en el flujo de trabajo diseño. Entonces el diagrama de secuencia lo vimos en la clase pasada. Hay un diagrama de secuencia por cada caso de uso. Es por eso que normalmente en un proyecto pequeño, unitario, que vayan a hacer ustedes en clases, normalmente se hace 5 a 7 máximo casos de uso. No sé, creo que en el sistema de información 1 teníamos 30, ¿no? Pero también era porque éramos un grupo de 5, ¿ya? Pero es un diagrama por cada caso de uso, ¿no? Este es el diagrama de secuencia. Bueno, este es el diagrama de clase dinámico, esto no se lo ve. No se lo ve, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿qué vendría a ser? Lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, estamos utilizando vista, controlador y modelo. En este caso es el modelo MVC. Si fuera modelo 3 capas, aquí sería presentación, negocio y datos, ¿no? MROL y todo. Esto, ¿qué es lo que se trata de hacer? Ver cada uno de estos son clases, ¿no? Por eso diagrama de clase dinámico. Cada uno son clases y cada uno tiene sus atributos y sus funciones. Bien. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es decir, bueno, ¿qué atributos tiene esta capa? ¿Ya? ¿Qué funciones tienen? Aquí ya detallo todas las funciones que van a tener, si se dan cuenta. Yo de aquí le doy esta guía al programador y ya sabe todas las funcionalidades que debe tener cada clase. Ya no tiene que inventarse nombres, simplemente agarrar y decir, bueno, aquí, mira, el usuario controller, en el controlador, yo tengo que tener una función que diga modo día. Ah, ya, bueno, entonces, así se va a llamar tal cual está, y yo la desarrollo, ¿no? Bueno, esto no es lo que se enseña, al menos no he visto que enseñe. Lo interesante de este diagrama es que lo pueden hacer en Enterprise Architect automáticamente. Bueno, el diagrama de estado también lo vimos la anterior clase de oscilatura, ¿ya? Esto se hace por cada caso de uso. Y trata de mostrarme desde el inicio hasta el final cuáles serían los caminos, los recorridos a tener. ¿Qué pasa si yo aprieto en seleccionar usuario, modificar, crear o eliminar? ¿Qué pasa si sale incorrecto? ¿Qué sale correcto? ¿Qué pasa si elijo esta opción? Si el resultado me da sí o no, ¿ya? Cuando ustedes vayan a hacer un diagrama de estado, tienen que imaginarse que ya están utilizando el sistema. Y van haciendo un recorrido mental. Decir, bueno, me logueo. ¿Qué puede pasar? Que me dé error. Allá si me da error, bueno, me devuelve a la misma página. ¿Qué pasa si está correcto? Me lleva a la siguiente página. Y ahí tengo 3 opciones. ¿Qué pasa si le doy modificar? ¿Qué pasa si le doy crear? ¿Y qué pasa si le doy eliminar? ¿Bien? Si se dan cuenta, están haciendo un recorrido mental de qué pasaría si estuvieran manejando ese sistema, si estuviera ya funcionando, cuáles serían los estados, qué es lo que pasaría, cuáles serían las elecciones que tendrías, ¿ya? Hasta llegar al final. Eso a grandes rasgos está mejor explicado en el video de la clase anterior. Todo, ya saben, está subido a la lista de reproducción, no hay problema. Estamos repasando esta parte. ¿Ya? Se hace un diagrama de estado por cada uno de los casos de uso.
Bueno, esta es la interfaz. Bueno, aquí en este diagrama, tampoco lo he visto que lo piden, pero básicamente tenemos 3 paquetes, ¿ya? Estos son los paquetes que uno anteriormente ya se había determinado. Esto es en el flujo de trabajo análisis, ¿no? Tenemos los paquetes y simplemente los relacionamos con los otros paquetes, pero le damos una finalidad. Quiere decir que si yo junto el módulo consulta con el de administrador de sistema, con el administrar datos del sistema, ¿qué es lo que mayormente me va a generar? Información sobre las unidades, ¿no? ¿Qué pasa si uno con este? Entonces, como diciendo, ¿no? Este se casa con este, ¿cuál es su hijo? Este se casa con este, ¿qué es? Si yo uno este módulo con este módulo, ¿qué resultado me va a dar? A grandes rasgos, ¿no? Para guiarse. Bueno, aquí vamos al peso pesado del flujo de trabajo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver bien porque no lo hemos visto. Diagrama de navegación. Bien. A diferencia de todos los diagramas que hemos hecho con anterioridad, el diagrama de navegación se tiene que hacer no por caso de uso, ¿ya? Sino por usuario, por tipo por rol. Por ejemplo, yo tengo el diagrama de navegación, perdón, por actor. Tengo el diagrama de navegación del cliente. Yo tengo que determinar en el análisis, determino cuáles son mis actores, ¿verdad? Entonces puede ser administrador, usuario, cajero, ¿ya? Y por cada uno de ellos, yo le hago su diagrama de navegación, ¿ya? En este caso tenemos 3. Y es grande. Los diagramas de navegación suelen ser grandes, ¿bien? Atentos aquí que esta parte es complicadita de ver. Bueno. A ver. El diagrama de navegación tiene cierta similitud con el diagrama de estado. ¿Bien? Porque el diagrama de navegación también te imaginas qué es lo que pasaría si estuviera funcionando el sistema. La diferencia es, bueno, aparte de que el diagrama de estados es por caso de uso y el de navegación es por actores, ¿bien? El diagrama de navegación no ve como qué posibles opciones tiene. Básicamente muestra qué cosas ves cuando navegas por el sistema, ¿ya? Mientras el estado, te imaginas el sistema funcionando y ves las posibles rutas, ¿no? Las posibles opciones que tiene. Ya el diagrama de navegación te muestra qué es lo que estás viendo. Te muestra todo lo visual. Como si fuera el cliente final y qué es lo que estás viendo, ¿ya? Como cliente no me importa si hay una función que me devuelva la cantidad de números primos, no. Yo quiero que me dé la plata, que es lo que yo meto mi tarjeta a un cajero, escribo el monto que deseo y que me devuelva la plata. No me interesa si es un booleano, ¿ya? Solamente lo que veo, ¿ya? Entonces, muy a tener en cuenta. En el diagrama de navegación, utilizamos puras tablitas, ¿no? Puros componentes, puras tablas, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Aquí está el nombre. Aquí vendrían los atributos, si los tuviera, y aquí vendrían las funciones, ¿no? Si lo tuviera. Obvio, no todos van a tener. Bueno, ahora, estas tablas se van a relacionar unas con otras por medio de una flecha. Y pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser del tipo submit,
Esto es cuando envían datos de una tabla a otra. ¿Ya? Pueden ser build. ¿Ya? Cuando esa tabla arma otra tabla. O sea, cuando esa ventana arma otra ventana. Cuando te lleva a otro lado. Puede ser del tipo link igual. Cuando no arma, pero te lleva a otra página. Esto pasa, la diferencia entre build y link es que link simplemente te lleva a esa otra página. Y build significa que la tabla, la primera tabla es necesaria para poder construir la segunda. Casos de un build, digamos. Cuando yo aprieto un botón, digamos, ¿no? Entonces, es necesario, cuando yo hago una acción, esta me genera, dependiendo de mi acción, otra página. ¿Ya? Un link es simplemente, no tengo opciones, simplemente voy y la aprieto, ¿no? Y un submit, obviamente, es cuando se manda datos a través de un formulario. En un nivel más bajo puede ser get, cuando exige o pide datos de algún lado. ¿Ya? Entonces son estos 4 tipos. Bien, bien, bien. Estamos hablando de las líneas, ¿cómo se llaman, no? ¿Cómo se llaman las conexiones? No hay otra, ¿no? Redirect también está, o return. Redirect. ¿Ya? Redirect vendría a ser cuando pasa algo y automáticamente, o sea, tu decisión no tiene nada que ver, pero automáticamente te lleva a otro lado. O sea, yo lleno un formulario, le doy enviar y me va a redireccionar a la página principal. ¿Ya? Esos serían los tipos de conectores. Bueno, ahora, lo complicado es, aquí veo diferentes tipos de líneas, ¿no? Componentes, conexiones directas y cómo funciona todo eso. Bueno. Lo primero que vamos a pensar es, ¿qué tipo de cosas podemos ver mientras estamos haciendo una navegación? A ver aquí, bueno, 10 minutos, ojalá no nos pare, no nos corte. ¿Qué tipo de cosas vemos mientras estamos navegando en un sistema de información? Bueno, podemos ver una vista, ¿no? Una vista, ¿ya? Mayormente, estas son llamadas index. Index, y aquí el nombre de dicha vista, ¿ya? Son cada una de las páginas que uno va navegando, ¿verdad? Bueno. Otra cosa que podemos tener son tablas, ¿no? Cuando yo voy a mostrar mi información, por ejemplo, quiero mostrar una lista de todos los auxiliares, esto me lo generan en una tabla, ¿verdad? Bueno, entonces, esto de aquí, ese gráfico de la tabla, yo lo plasmo en este diagrama como esto de aquí, una tabla. Y obviamente le puedo poner el nombre, no, simplemente le dejan tabla, ¿ya? Puede haber un formulario, ¿no? Cuando yo tengo que rellenar datos. ¿No? En este caso, si es tabla y formularios, tienen atributos, ¿verdad? Porque obviamente la tabla me va a decir, bueno, aquí tiene el ID, el nombre, el teléfono del auxiliar. Entonces, estos atributos
yo los pongo. El form también tiene atributos. Pero también tiene una función llamada submit, ¿no? Y lo ponemos así. Esto es un formulario. Son tablas y formularios. Las tablas solamente tienen atributos, los formularios tienen atributos y submit. ¿Bien? ¿Qué más puede haber? Son tabla, vista, formulario, eso es lo que más hay, ¿ya? Bueno. Entonces, las tablas no están volando porque sí. Las tablas siempre están dentro de una vista. Por lo tanto, si yo tengo una tabla o un formulario, esto es un componente. ¿Tienen esa forma? Ahí. Si yo tengo un formulario o una tabla, esto es un componente de index, siempre. ¿Bien? Ahora, todas las tablas y formularios son parte de un index, son componentes de un index, pero un index no necesariamente tiene que tener una tabla o un formulario. Podemos ver una página vacía tranquilamente, que sea solamente visual, no hay problema, ahí sería vacío. Podemos tener una página que me tenga solamente botones, ¿ya? Y esos botones son las funciones que tiene el index, ¿no? Botón. Puede tener botones, puede tener links, puede tener muchas cosas. Obviamente aquí no le voy a poner el nombre botón, ¿ya? Se le va a poner cuando ustedes apretan el botón, cuál es la función que se dispara, ¿no? Cuando ustedes están haciendo seguramente las rutas, determinan, ¿no? Si yo aprieto este botón, me redirige a tal ruta. ¿Y cómo se llama esa función que se activa cuando aprieto el botón? Capaz, mostrar lista, digamos. Pues yo quiero entrar hay un botón que si yo lo aprieto me va a mostrar la lista de todos los auxiliares. Yo lo aprieto, pero no estoy apretando, o sea, estoy apretando el botón, pero lo que en realidad pasa internamente es que el botón activa eso de mostrar lista y se genera la vista que estoy pidiendo, ¿ya? Entonces, tengo que poner en el index todas las funciones que activan los botones, todas las funciones que activan los links, que mayormente son estas, las A, ¿no? A igual, HTML, todas esas cosas, ¿no? Perdón, esto es en HTML, ¿no? Eso es. Bien. Y finalmente, tengo que ver cómo todas esas, todas las tablas, todo eso, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo crear, eliminar un CRUD, acuérdense, estos de aquí solamente estoy mostrando de manera visual. ¿Ya? Muestro tabla, meto formulario, todo eso. Pero hay otros que son, hay otras clasecitas que son más complejas, otros componentes que son más complejos, que son lo que mayormente vemos como CRUD, ¿no? Crear, eliminar, editar y listar. ¿Ya? Create, delete, update y, bueno, no me acuerdo qué era. Eso es un CRUD. Un CRUD es una funcionalidad que hace estas cuatro cosas, ¿no? Crear, eliminar, editar y listar. Si yo tengo cualquiera de estas, siempre se van a conectar con un controlador, ¿no? Y ahí esto es submit. ¿Ya? Aquí vemos cómo este formulario
mayormente son los formularios los que envían datos a los controladores, ¿no? Eliminar, crear y editar. Eliminar, crear y editar. Todo esto se conectan con el controlador siempre, ¿ya? Entonces hay que ver esa parte, ¿ya? Bien. Yo sé que este diagrama es un poco complejito, ¿ya? Porque vemos estos elementos, capaz no estamos muy acostumbrados a ver los diagramas perdón, los componentes aquí, pero aquí es donde se usan, ¿no? Si se dan cuenta, este login en realidad es una pequeña tabla, ¿no? O perdón, un formulario. Este formulario es parte de la página que se llama login. Como es un dato, ¿cómo se llama? Como es un formulario, siempre se conecta con un controlador. Siempre se conecta con un controlador, ¿ya? Y este controlador van a hacer lo suyo para enviar toda la base de datos. Posteriormente, si es que le doy bien, si es que me logueo bien, pasa al index, ¿no? A la página principal. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos botón reporte, botón unidades y botón usuario, ¿no? Dependiendo del botón que yo vaya, me va a dar un link, ¿no? Me va a llamar, si yo le doy a reportes, me va a agarrar y me va a mostrar una tabla de todas las unidades que tiene. Perdón, si le doy a botón unidades, digamos. Me va a mostrar una tabla, pero la tabla no está volando. La tabla es parte de un índice, ¿no? Y en ese índice hay 3 botones, ¿no? Agregar, editar y eliminar, ¿no? Ahora vamos a graficar esto un poquito. Para que se note un poco cómo va la cosa. Bien. Tengo esto para empezar, ¿no? Y es interesante porque yo con este diagrama ya yo sé qué tengo que hacer como programador, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dicen, bueno, hay un login, mira, hay un formulario perdón, hay un formulario, este es el formulario, perdón, que es componente de un index llamado login. Bueno, aquí me olvidé de poner index, ¿no? Que sería index login. Entonces, ¿qué significa? Que hay una página llamada login y hay un pequeño formulario. El formulario tiene